Si existe un solo Dios, ¿se habrá quedado en silencio? Si realmente existe un creador, ¿habrá querido comunicarse con su creación? En el día de hoy estaremos hablando de una historia en la que Dios no es espectador, sino que es el protagonista. Bienvenidos a Fe Racional, mi nombre es Carlos. Y yo soy David, y hoy en Fe Racional nos preguntamos, ¿Dios en escena? ¿Alguna vez Dios entró en escena? Y hablar de cómo se ha involucrado en la historia con su pueblo, con otros pueblos y cómo se mueve hoy en día. Y un término que vamos a estar hablando todo este episodio que es esencial es la de revelación. Revelación. La revelación, por definición, es encontrar algo secreto u oculto, manifestar algo secreto u oculto. Hablábamos, para hacer la aclaración siempre, no es que Dios se oculte, y ya le dedicamos todo un episodio a esa pregunta, sino es que al pasar de los años se fue encontrando y se fue conociendo aún más. Llegamos a entender más de Dios, a conocer más de Él. Sí, llegamos a entender que requiere de que Dios se fue mostrando de forma progresiva. No fue que Dios dijo, miren, esta es la religión y se acabó y solo es esto, sino que Dios poco a poco fue revelándose. Es decir, vemos en la historia que la razón del ser humano no fue suficiente para entender a Dios, para encontrar a Dios, para tener comunicación con Él, sino que el mismo Dios es como que, me gusta Isaías 53, 1, que menciona, bueno, ¿a quién ha revelado el Señor su brazo poderoso? Entonces, es como que Dios metiera su brazo y no se muestra por completo en la historia de la humanidad, solo es como una parte de Él que nos deja ver su brazo poderoso. Entonces vemos que es necesario que este ser se revele. Es necesario que Él nos dé a entender su carácter, nos dé a entender sus intenciones, porque nos damos cuenta de que de lo contrario, como hablábamos en el episodio anterior de Dios o dioses, pues el ser humano comienza a darle sus propias características a los dioses, sus propias intenciones. Sí, podemos ver, por ejemplo, en el caso de Moisés, que él le dice al Señor que quiere verle el rostro y él le dice, un hombre no puede ver mi rostro. Increíble. Y lo que alcanza a ver son apenas las espaldas y lo distinto que baja Moisés del monte. Y es bien interesante cómo realmente llegar a conocer a Dios, como decías, no atribuirle cosas, sino ver en la Biblia, a través de la historia que nos narra, cómo Él se ha ido revelando y lo llevamos a conocer más. Por ejemplo, cuando yo te conocí a vos, yo no descargué un archivo que tenía toda tu información y ya te conozco. No. Hablando con vos fui que tenés un hermano, que es con tu hermano y tu mamá, que te gustan todos estos temas, de que trabajas. Todo eso me he dado cuenta mientras más tiempo pasábamos juntos. Era experiencia. Correcto, mientras más tiempo hablábamos. Y lo mismo sucedió con el pueblo de Israel. Dios no llegó y ¡boom! Tengan esto. Y esto es todo. Y a todos le hubiera explotado la cabeza. Sí. Entonces, fue de a poco. De Sí. a poco, y el pueblo de Israel empezaba a aprender más, ya sea de la misma voz del Señor o de los profetas que Él enviaba por parte suya. Y es interesante ver cómo vamos, no dirían segmentos, pero vamos progresivamente a través de las historias de personajes muy conocidos, donde Dios se va desenvolviendo un poco más y un poco más. Sí, y mencionaste a Moisés, pero vemos que hay mucha historia, Sí, mucha historia antes de Moisés, y todo comienza con un llamado que Dios le da a un hombre en medio de una tierra gentil, por decirlo así. No existía el concepto de judío ahí porque no existía el pueblo judío, sino que era una cultura idólatra. Y un hombre que en medio de esa cultura idólatra escucha la voz de Dios y Dios lo llama a salir de esa tierra idólatra, lo llama a confiar y a caminar en fe. Y cualquiera diría, imagínate qué sé yo, o sea, el Génesis nos lo narra de esa forma, pero no sé de qué forma fue en verdad. Claro. Imagínate que escuchas una voz que te dice que salgas de tu tierra y vayas a habitar en otro lado, que dejes a tu familia y esa voz te va a sustentar. Imagínate en esa situación. ¿Qué haríamos nosotros? Primero que nada, asustarnos porque estamos escuchando voces. Segundo, ¿cómo le voy a hacer caso a esto? Estoy loco, no puedo obedecer esto porque no lo veo. Sí. Sin embargo, Abraham acudió al llamado de Dios, confió en esta locura que Dios le estaba proponiendo de decir,
salí de tu tierra, salí de toda tu familia y yo te voy a decir dónde vas a ir. Sí, y bien, vale aclarar eso, no le dijo a dónde iba. No le dijo a dónde no iba. es como que me diga a mí, ok, te vas a ir de San Pedro, pero vas a llegar allá a La Lima. No, No, no. le dijo, salí. Hay una tierra que te tengo prometida, Sí, pero no salí, te dice cuál. yo te voy a llevar, le dice. Entonces él deja, como decir, deja su tierra, deja su familia, toma a su esposa y se va. Y la fe que tuvo ese hombre realmente, y lo que mencionás de lo de los dioses y un pueblo idólatra, en la incertidumbre que se vivía de qué hay más allá. O sea, el pueblo al ser idólatra tenían imágenes, o sea, tenían tal vez cierta percepción de qué podría ser, probablemente errónea. Y luego Abraham escucha la voz de Dios y empieza toda esta historia, la fe que tuvo que haberle tenido a una voz extraña que Sí. nadie conocía. Sí, y muchas veces, vaya, por ejemplo, estamos hablando de Abraham y de cómo él fue obediente. Y podemos hablar del cristianismo, del judaísmo, del islam, las 3 religiones más grandes en el mundo. Y nos damos cuenta de que todas tienen su raíz en Abraham. Las 3 son religiones abrahámicas. Abrahámicas, sí. Entonces, ponete a pensar, ¿qué tenía de especial este hombre para que Dios le eligiera para algo tan grande, algo mucho más grande que él, que lo superaba con creces? Entonces, vemos que realmente Dios no le elige por ser perfecto. Dios no eligió a Abraham por ser perfecto. Dios eligió a Abraham por ser obediente, porque vio en él un corazón que lo iba a obedecer y por eso le dio esta promesa. Génesis 12:3 dice, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Imagínate, darle una promesa tan grande como, vaya, él le podría haber dicho, en ti serán benditas todas las familias de tu pueblo, de tu región, de tu país, pero hablar de todas las familias de la tierra, sin excepción, es algo realmente grande. Yo creo que ni habría llegado a comprender la magnitud de eso en el momento. No, pues. porque es que es algo muy colosal. Sí, y pensaba en el conocimiento que se tenía de la tierra en aquel entonces. Sí. O sea, la cantidad de gente que existía que esa persona no conocían. No. Y saber, bueno, no entender al nivel que iba a llegar esta promesa. Sí, imagínate. Pero hablando de la revelación, vemos que desde Abraham Dios empieza a revelar su carácter de forma progresiva, que es fiel a la promesa que le hizo, que es justo, porque él ve la obediencia de ese hombre y es justo para darle una recompensa por esa obediencia, que es cercano. ¿Por qué es cercano? Porque él hablaba directamente con Abraham. Imagínate que vas a un lugar y, vaya, digamos que por poner un ejemplo práctico, un padre con un niño, el papá viene y le dice, vamos a ir, te voy a llevar a pasear, te voy a llevar a un lugar, pero no le dice a dónde. El niño toma la mano de su padre confiado en que su padre lo va a llevar a un lugar. Entonces yo así me imagino la relación de amistad de Abraham con Dios. Era amigo de Dios. Sí. Imagínate, es como ir tomado de la mano de Dios, no sé a dónde voy a ciegas, tengo incertidumbre, pero voy de la mano de Dios. Entonces vemos un Dios cercano. Sí, y cómo llegó a eso, porque si lo pensás, con lo que estuvimos hablando de Dios o dioses, el episodio anterior, llega un punto donde se cumple la promesa de Isaac y luego Dios le dice, dame a tu hijo. Entonces, llegando y poniendo una pausa ahí, imagínate que no te sabes el resto de la historia, puedes decir, bueno, este Dios es como de los otros dioses que estábamos hablando. Sí, Isaac quiere matar. Le cumplió la promesa para luego quitársela. O sea, solo quiere derramamiento de sangre. Y aún así vemos que Abraham decide hacerle caso. Y cuando le hace caso, le obedece, realmente llega y se muestra Dios con su carácter verdadero. Y le dice, no lo mates, no le das nada a tu hijo, solo que estaba probando tu corazón y Sí. tu obediencia. Sí. Y a partir de eso, creo que esa ya era como muestra suficiente y la confianza que pudo ya tenerle Abraham al Señor después de algo así. Sí, imagínate, Dios observando, wow, el corazón de este hombre de verdad es leal a mí, porque le pedí a su hijo y no me lo negó. Entonces, vemos un Dios que ama. Entonces, Dios se va revelando su carácter de manera progresiva desde Abraham. Y podríamos ir desarrollando toda la historia. Le promete una tierra, le promete descendencia, aunque parecía imposible, y una misión universal, porque estamos hablando de todas las familias de la tierra, es algo universal. Y la historia de la Biblia es la historia de ese cumplimiento progresivo, porque de Abraham sale el pueblo de Israel, el pueblo portador de la revelación de Dios a la humanidad.
Y aquí vemos que la nación de Israel no es una casualidad, una nación que de repente apareció y se hizo un nombre muy famoso. Mencionaste a Moisés y me encanta Moisés porque eso me habla a mí de cómo Dios no solo se detuvo en Abraham, y cualquiera podría haber dicho, hasta ahí llegó, porque esta gente está esclavizada, esta gente está oprimida por el imperio egipcio, pero Dios comienza y como que hubiera un periodo de silencio, pero Dios retoma el revelarse a la humanidad a través de Moisés, cuando le dice, yo soy, cuando empieza a hacer grandes prodigios, cuando empieza a hacer grandes milagros. Y mi parte favorita, porque ya que estamos hablando del carácter de Dios, es cuando Moisés está hablando con Dios y Dios le dice que va a pasar, o sea, Moisés le dice, quiero verte, ¿ok? Dios le dice, realmente no puedes verme porque puede ser peligroso para vos. Todo lo que yo irradio y todo lo que yo soy puede ser peligroso para vos. Pero le dice, ok, voy a pasar, vos te vas a esconder en la hendidura de la roca y voy a pasar enfrente de vos. Y te voy a mencionar mi nombre. Entonces me gusta, no lo anoté textualmente, pero lo tengo en mi cabeza cuando él dice que Él es un Dios bondadoso, un Dios lleno de bondad, lento para la ira, grande en misericordia, un Dios que tiene misericordia y perdona las transgresiones y los pecados. O sea, hasta ese momento no existía sacerdocio levítico, es decir, no existían sacrificios, no existía nada de eso. Dios está empezando a revelar otra vez al pueblo de Israel. Y le dice, yo soy lento para la ira, grande en misericordia, perdono los pecados, pero también menciona algo. Y dice, Dios no tomará por inocente al culpable. Entonces, es como que Dios condensa todo lo que Él es en ese pequeño texto. Bondadoso, misericordioso, lleno de amor, pero también justo. Entonces, para mí el amor y la justicia son atributos plenos de Dios porque el amor es un Dios misericordioso. La justicia es que hay misericordia, pero también alguien tiene que pagar por los platos rotos. Y son cosas que tienen que ir de la mano. Enfocándonos un poco más en eso, por ejemplo, un padre que ama tiene que corregir por el bien de su hijo. Y hablábamos también en el episodio anterior de Dios o dioses, cómo la gente toma cosas que le parecen, como Dios es amor, pero no creo en el infierno porque no me va a castigar. Pero hay que entender, y es una aclaración que yo hago bien seguido cuando he tenido la oportunidad de hablar con gente así, que es que Dios también es fuego consumidor. Dios también es justo en plenitud. Y lo que hablábamos, Él no va a retractar su palabra de que el pecado tiene que ser pagado. En este caso, nosotros como creyentes, y vamos a hablar bastante de eso más adelante, tenemos a Jesús. Y qué bonito ver lo que vos decís, le dio como un buen resumen a Moisés, y esto fue antes del Levítico, o sea, no está la ley todavía, y ver que Él siendo tan poderoso, teniendo tantas virtudes, decide relacionarse con las personas, en vez de decir, bueno, son seres tan inferiores que... Porque me tengo que involucrar en su historia. Pero decide darles un chance y darles una oportunidad, y no solo una vez. Más adelante, específicamente en el libro de Jueces, podemos ver que las veces que falla Israel y las veces que Dios les manda a otro juez, les da otra oportunidad, sube Israel, vuelve a bajar, y se ve este sube y baja, y que Dios no se rinde. Y aunque no te lo dicen textualmente, así como hubieron tantos intentos para que Israel se salvara, la historia lo narra más que claro cuando dice que Israel vuelve a fallar, y bueno, el Israel se apartó de Dios, y lo vemos como Dios manda a alguien más, intentan reconciliar la relación, vuelve a caer en la misma, y así sucesivamente. Es evidente, viéndolo desde una perspectiva mayor a solo cada historia individual, como si fuera un cuento. Sí, y cómo, o sea, podemos ver la historia del pueblo de Israel, un pueblo que Dios saca de Abraham, y va desarrollándose poco a poco, se hace una gran nación, se aparta del Señor, se arrepiente, se vuelve a apartar, se arrepiente. Y podemos verlo como un espejo en nosotros, porque así es Dios con nosotros, y así es Él de lindo, así es Él con su tierno amor, que nos perdona tantas veces, innumerables veces, pero aún así decide ir a nuestro encuentro. Sí, y es bien interesante ver
o hasta comparar el conocimiento que tenemos del Señor ahora a lo que había aquel entonces. Sí. Hablando pues de Moisés, pues venía iniciando todo lo que se iba a narrar en la Torá, venía iniciando la ley. Dios va entrando en escena. Va entrando en escena realmente. Entonces, el pueblo que estaba vivo en aquel entonces, ni por cerca logró experimentar al Señor como nosotros podemos. Exacto. Y uno de los ejemplos que más platicamos, porque nos gusta bastante, es lo que podemos ver en la historia de Job. En la historia de Job, pues vemos cómo sus amigos lo señalan de que él evidentemente tiene que estar en pecado porque perdió ganado, perdió tierras y perdió hijos. Y hablábamos bastante cómo en aquel entonces esas tres cosas y tal vez más se miraban como eso es el agrado de Dios. Dios se puede bendecir y estás bien con Dios cuando tenés estas cosas, cuando tenés cosas materiales en vida. Cuando te va bien, estás bien con el Señor. Pero a Job le empieza a ir mal, ok, pecó, no, algo tuvo que haber hecho. Y Sí. es bien interesante ver que, lógicamente, a nosotros que nos narran la historia desde un principio Podemos vemos las entender. razones. Pero Job, o sea, Job, ¿qué hacía de malo? Él hacía sacrificio para los pecados, no solo de él, para los pecados de sus hijos. Y aún así le empieza a pasar todo esto que habrá cruzado por su mente. ¿Te imaginas qué terror? Porque nosotros vemos y hallamos consuelo en la historia de Job, porque Dios se revela y dice, bueno, realmente que a alguien le vaya bien no significa que esté bien con mi corazón, que esté bien conmigo. Pero Job, pensando en Dios, digamos, en una noche oscura en su casa, en su habitación, pensando, ¿por qué me sucede todo esto? No tiene ningún sentido con lo que yo he aprendido acerca de Dios. Pero es como vemos poco a poco cómo Dios se va revelando, va Sí. entrando en escena a través de la ley, a través de los profetas, a través de lo que hizo de forma progresiva con el pueblo de Israel. Pero, o sea, Dios no se reveló todo de un solo. Sí, lo puedes notar con los otros personajes que aparecen en la historia de Job. Los amigos de Job, como le insisten de que él algún pecado tuvo que haber hecho, perdón, porque si no, no le estaría pasando esto. Vemos la actitud de su esposa, que le dice, maldice a tu Dios y morite. Le dice, Sí. ¿para qué vas a seguir viviendo y vas a vivir así? Porque era el entendimiento que se manejaba en aquel entonces. O sea, si vivís mal, estás mal y mejor morite, pues. No se tenía el entendimiento de una vida después de la muerte. Exacto. No se tenía la esperanza de llegar a una comunión eterna con el Señor. Eso no existía. Se cree que cronológicamente Job puede ser el primer libro escrito de todos los que están en la Biblia. Entonces, estamos hablando de que, si yo estoy mal, es autor anónimo también. Sí. No se cree que fue Moisés. Entonces, esto es como el primer punto, es un punto de partida bien interesante porque es un mundo totalmente distinto en cuanto a la percepción que se maneja de Dios. No, y es importante para cualquier persona, o sea, creyente o no creyente, entender que Dios así trabaja. Es como cuando vamos a la escuela, o sea, vas al primer grado y el maestro no te enseña todo de un solo, Claro. sino a medida de que vos vas creciendo en conocimiento. Se te va revelando cosas que para vos antes eran muy difíciles, complejas o estaban ocultas. Entonces, así es Dios con nosotros. Dios permitió que la humanidad fuera desarrollándose poco a poco, porque tal vez si revelaba todo de un solo, nosotros lo podríamos haber echado a perder. Claro. Pero Dios es tan perfecto que conoce los tiempos que Él decide hacerlo de forma progresiva y la revelación tiene su propósito. Y me gustó lo que dijiste de crecer, porque a mí me encanta el versículo donde dice que luego Jesús creció en conocimiento. Es bien interesante verlo de esa manera, que aún el Dios Hijo que vino a vivir acá no nació con el conocimiento de todo el cosmos. Se ve cuando Él está en el templo, siendo un niño, se dice que los que estaban en el templo se asombraban de su conocimiento, y aún así la Biblia nos narra que ese conocimiento fue creciendo junto con Él. Sí. Él fue aprendiendo las cosas. Aún siendo Dios, vemos cómo Él tuvo que pasar un desierto. Entonces, Dios se va revelando, llegamos a conocer a Dios, eventualmente van a haber pruebas, como lo que mencionábamos de Job, y en esa prueba lo que nos va a mantener firmes es el conocimiento o la relación que tengamos con dicho Dios, porque vemos, como te mencionaba, la esposa le decía, maldecilo y morite. Pero yo me imagino a Job, qué fe la que tuvo y qué confianza de decir, no, yo sé que estoy bien, yo sé que he hecho las cosas bien. En aquel entonces con el sacrificio animal yo estoy a cuenta, no solo por mí, por los hijos que ya no tengo, yo también estaba a cuenta de sus pecados.
y él se aferró a eso Sí. porque él sabía de Dios. Él conocía a Dios. Y me parece increíble porque muchas veces mencionamos a los personajes de la Biblia, pero realmente a través de las historias, del relato que estas personas pues Vivieron. tuvieron que atravesar, realmente lo que nos enseña la Biblia es el carácter de Dios, que es de lo que mencionábamos, cómo Dios se reveló a Abraham de forma tan personal, se reveló a Moisés de forma tan personal, pero también se reveló a través de las pruebas, con Job, y así con un montón. Por ejemplo, si mencionáramos personajes, por decirlo así, me gusta pensar en los profetas, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, porque tal vez nosotros los mencionamos hoy y tal vez Israel, hoy en día los judíos los mencionan hoy y son dignos de admirar, pero en su vida nunca tuvieron el reconocimiento Sí, porque eran gente perseguida, era gente, me encanta leer a Jeremías cuando él dice, Jeremías 29 dice, Señor, o sea, él está hablando con Dios y se está quejando con Dios. Un profeta, o sea, Dios te habla. Es como que venga Dios aquí, te esté hablando, te esté contando sus secretos y vos vengas a quejarte con Dios. Pero es la confianza que tenían con Dios. Señor, me sedujiste, me dejé seducir, o sea, me atrajiste y me dejé atraer. Quisiera callar todo lo que vos me decís, porque lo único que me provoca es que la gente me odie, que la gente me tilde de loco. Y él dice, abro mi boca y lo que brota de mi boca es pura profecía, es decir, violencia, destrucción, arrepiéntanse. Y él dice, a veces quisiera callarme, pero no puedo. Es como un fuego que arde en mí, que me quema desde el interior, me quema los huesos. Y me encanta porque esa es la historia de amor de Dios con el ser humano. Dios viene y se revela progresivamente con Israel. Israel es la voz a las naciones de lo que es Dios, pero vemos cómo Israel es oprimido a lo largo de la historia. Y no es una defensa a Israel, porque Israel también cometió sus fallas y sigue cometiendo sus fallas al día de hoy, sino por hablar de nosotros mismos. Dios viene, se te revela a vos, entendés que sos pecador, que necesitas redención, y ahora vos entendés que esto se tiene que predicar por todo el mundo. Pero de repente muchas veces vas a ser perseguido por hablarle a la gente de Dios. Y lo que Dios nos revela en parte de su carácter es que Él te ama, pero una vez que vos lo conociste, estás ligado a Él para siempre. Es imposible desligarte de Él, así como a Jeremías le pasó. sí, y bien interesante. Se venía, por ejemplo, lo que decías de tener que predicar la palabra del Señor. Y muchas veces nosotros pues tenemos la dicha de vivir en un país donde no se persigue a los cristianos Sí. y tenemos la libertad de expresión, el hecho de que podamos hacer este programa sin problemas, y hay otros lugares donde eso no se puede, pues. Sí. Y aún así ya ahí entramos a otros temas que tal vez los cristianos se han vuelto muy pasivos por tener tanta libertad, pero que nazca esa necesidad en nosotros. Y lo que vos decías, o sea, que lo tilden de loco, cómo habrán vivido a veces tal vez hasta abrumados de todo lo que saben. Persecución. Y de todo lo horrible. que les tocaba decir, las responsabilidades que tenían. Y ver cómo les tocaba vivir muchas veces pues confiando en el Señor. Me gusta, por ejemplo, Elías cuando está presumiendo básicamente con los profetas de Baal, les dice, no solo voy a hacer que caiga fuego del cielo, todavía vengan y me mojan todo eso para quemar el agua también. Y él no fue y no lo consultó con el Señor, como, ¿será que también el agua? No, él dio la orden y pasó. Y llegar a ese nivel de confianza también, ver cómo el Señor permitía esas cosas, esa cercanía, como lo mencionabas, Elías era otra persona que hablaba también con el Señor. Son relaciones bien distintas, y lo es porque Abraham, el Señor dice, mi amigo Abraham, como él le mostró su espalda a Moisés, luego cómo le explica, es una de las escenas que más me gusta imaginarme cuando está con Elías hablando y le dice que él no solo está en el estruendo, también está en el silbo apacible, y da otra exposición y esto lo podemos mencionar como otra relación de cómo las manifestaciones que puede tener el Señor, que a veces puede ser el rugido de un león y a veces puede ser un silbo apacible. Sí. Y todo esto,
aunque a nosotros nos suena tan básico porque lo hemos leído y se nos ha enseñado, en su momento era el gran boom. No, es emocionante, Sí, realmente es emocionante pensarlo porque muchas veces lo leemos y no nos ponemos a analizar. Vaya, te voy a dar un caso que me encanta. Y hablamos de los profetas. Ezequiel. Imagínate que Dios de alguna forma le da una visión a Ezequiel y le dice, bueno, hijo de hombre, ¿podrán volver a vivir estos huesos secos? O sea, y él dice, no lo sé, Señor, eso tú lo sabes, Señor. Imagínate, o sea, la confianza. Es como que venga yo y qué sé yo, se cae el teléfono y yo te pregunto, vaya, Carlitos, ¿será que ese teléfono todavía sirve? O, pues, no lo sé, Señor, solo tú lo sabes. O sea, el nivel de plática, de confianza, de cuando lo leemos, los diálogos que se tienen, me habla de amistad con Dios. Y muchas veces nosotros como cristianos, que obviamente tenemos, como dice Pablo, tenemos la revelación hoy en día de forma parcial, un día lo veremos de forma completa, a plenitud, la plenitud de Dios, con más nitidez, con más claridad. Pero tenemos gran panorama de quién es Dios y muchas veces no nos sentimos con la confianza de ir a Él, así como lo hacían los profetas. O porque nos enseñaron mal, porque Dios solo era fuego consumidor, pero obviamente también es un padre. sí. O porque nos sentimos indignos, pero Él nos llama a acercarnos al trono de su gracia. O realmente porque no sabemos cómo hacerlo. Pero Dios es un Dios tan increíble que Él decide adentrarse en la historia de la humanidad solo por tener una relación con nosotros. Sí, es bien interesante lo que mencionabas de la confianza que tenían con el Señor, porque para poner un ejemplo, o sea, yo sí saludo a todo el mundo, hablo con todo el mundo, pero no a todo el mundo les cuento mis cosas, no a todo el mundo invito a mi casa, pero por ejemplo, vos que sos mi amigo, yo te puedo decir, ven a mi casa y yo te puedo enseñar, mira, aquí tengo mi colección de cubos Rubik, aquí tengo unos cositos que compré en Guatemala, aquí tengo fotos de tal cosa, aquí anoté un par de versículos. Y son cosas que mucha gente tal vez no sabrá de mí, pero no porque yo lo esté escondiendo o yo les prive de esa información. Sino porque no existe esa confianza. Correcto. Súper Y buenísimo. vos decidiste acercarte y volverte mi amigo. Qué excelente. Y veo al Señor haciendo eso mismo, con el ejemplo que vos ponías del Valle de los Huesos Secos. La descripción que da la Biblia de cuando reviven, anatómicamente muy avanzada su época. Sí. Eso no se conocía en ese entonces. No se La conocía. Biblia, no tener el cuadro, creo que lo has visto también, lo que predice la Biblia mucho antes que la ciencia, de la redondez de la tierra. Creo que fue Isaías quien lo mencionó, muchísimo antes de que se creyera que la tierra no estaba encima de una tortuga. Y todo esto por esa cercanía que tenían con el Señor. Sí. Lo que vos decís, cómo platicaban. Me encantaba lo que hablamos el otro día de Enoc, 300 años caminando con el Señor, y se nos narra en 3 versículos, Enoc, qué tipo de conversaciones tenía Enoc con el Señor para que fuera arrebatado. A mí me encanta algo que leí que dice que de repente una tarde Enoc caminó tanto con Dios y se fueron tan lejos y tan lejos que Dios le dijo, bueno, creo que estabas más cerca de mi casa que de la tuya. Entonces se lo llevó para seguir conversando con él. Imagínate qué bonito que así nosotros camináramos con Dios. Realmente para caminar con Dios no necesitas estar 24/7 en una iglesia o 24/7 orando postrado hasta que te salgan llagas o 24/7 ayunando. Para caminar con Dios es decirle, ¿sabes qué? Quiero que seas parte de mi vida. Quiero que estés en todo, en mi trabajo, cómo me comunico con la gente, en mis estudios, en la manera en que hago las cosas con excelencia, en la manera en que trato a mis padres, a mis hermanos, a las personas más pequeñas que yo. O sea, es incluirlo a Dios en todo, caminar con Dios. Sí, caminar con Dios. Y qué bello. Dejar que Él entre en escena. Ajá, eso te iba a decir, y que no lo hace de una manera invasiva porque no te lo impone. Realmente vos podés ser qué feo va a sonar, puedes ser un cristiano pasivo y no te va a caer un rayo. O sea, que no te va a ir mejor, ya es otro tema. Pero realmente no es que Dios un día te va a hablar y te va a levantar a medianoche y te va a decir, ¿por qué? Este es el Apocalipsis 2.0. ¿Por qué no hablas conmigo? ¿Me entendés? Él realmente está ahí. Estábamos hablando en el otro episodio, me gustó como hablamos de estamos programados para creer y terminamos con la conclusión de que estamos programados para encontrar. Y eso me encantó porque Dios no se impone.
Él pues te da el chance. Si lo querés buscar, ahí está. Como te da el ejemplo, si te querés volver su amigo, ahí está. Pero al final es decisión tuya. Y es tan bello tener esa confianza con el Señor. Me encantaba una vez en uno de nuestros ensayos, un joven llegó a contar que él, aunque no es muy místico, por así decirlo, no es que pase orando 4 horas al día, una vez chocó y lo primero que dijo fue, ay Señor, ¿qué acabo de hacer? Y que él empezó a hablar con Dios, no se postró, tal vez ni cerró los ojos, pero él sabe que Dios lo está escuchando, porque él sabe que Dios camina con él todos los días y llegar a tener esa confianza. Y qué bonito hacer como este análisis histórico. La mayoría de cosas ni siquiera las traíamos escritas. Al final es solo las historias que conocemos y entrando en retrospectiva de cuánto ha revelado el Señor y cómo ha obrado desde que inició por primera vez, la primera intervención que Sí. hubo. Qué bello cómo Él se ha ido desenvolviendo, dándonos más confianza, dándonos más oportunidad todavía de no conocerlo en plenitud, porque estamos limitados para hacer eso, Sí. pero llegar hasta donde nos permita nuestro conocimiento. Buenísimo. Y ahí vemos, o sea, para ir concluyendo, que Dios no ha estado en silencio. Definitivamente, Definitivamente. Dios no ha estado en silencio. Él ha hablado, Dios ha entrado en escena, Él ha intervenido, se ha revelado a través de la historia. Y lo que decías al principio, Dios no ha sido un espectador indiferente, Él es el protagonista de la historia y Él desea tener una relación con la humanidad porque Él realmente nos ama, como un padre ama a su hijo. Y lo hizo de manera paciente, de manera progresiva, no lo hizo todo un solo, para que la humanidad pudiera comprender quién es Él. Abraham fue el comienzo, Israel el portador de la promesa, los profetas los anunciadores, pero aquí entra algo más interesante. Y si Dios habló antes, ¿no será que ya dijo su palabra más clara? Y si Dios se mostró antes, ¿no será que ya hizo su acto más notorio en escena? Sí. Así que esto ha sido todo por el episodio de hoy. Te esperamos en el próximo episodio que desde ya les revelamos que existió Jesús de Nazaret. Y aquí es donde vamos a ver la palabra más clara de Dios, su acto más notorio en la historia de la humanidad y cómo Dios realmente se involucra tanto en la historia de la humanidad que se mete en piel, se mete en hueso y decide padecer así como nosotros. Sí, ahorita se vienen episodios después de este muy bellos hablando sobre Jesús y cómo Dios vino y se involucró en carne con nosotros. Entonces, por ahora, eso sería todo por el episodio de hoy. Recuerden que, aunque parezca que estén en la noche más oscura, en su corazón habita la luz más brillante. Espero que Dios les bendiga y les vaya bien. Lo seguimos viendo aquí en Fe Racional. Nos vemos, los esperamos en la próxima.